Vivimos estos tiempos muy acelerados, con cambios muy vertiginosos, que cada vez a los adultos nos hace pensar respecto a cómo están nuestros niños y nuestros adolescentes. Y por eso que ahora vamos a hablar sobre qué lleva a los niños y adolescentes a cumplir con estos famosos retos virales. No puede faltar nuestra especialista quien nos va a orientar. Hoy nos acompaña la psicóloga del Centro Espiral. Ella es Odalis Bartruen. Bienvenida. Gracias, Frida. Muy buenas tardes. Y empezamos con esta problemática, que antes decíamos lo que nos preocupaba a un niño era que no hablaba, que de repente no tiene mucha acogida con sus amigos o que pueda socializar. Pero hoy en día a los padres como que se nos ha cambiado esa problemática. Ya no es tanto el interés y socializa, sino es qué hace, cómo es que el niño a través de un celular, de una tablet y de ese paseo por la tecnología, cómo es que va cambiando, ¿no? Entonces, ¿qué trae, qué problemática trae al niño, a la familia, cuando a un menor de edad se le da abiertamente este acceso? Es interesante esa pregunta porque es muy compleja. Aparte, los aparatos electrónicos han venido a ser como la nana, ¿no? Estoy ocupado, te doy tu tablet, te doy tu celular y no hay un control. Y hoy en día el celular se da desde edades muy tempranas, sin un límite. Nosotros siempre decimos a los papás, ¿no? La realidad es que es un medio de comunicación. No podemos encerrarlos en una burbuja, no podemos decir celular no, porque es un medio si los papás trabajan para comunicar, para estar al tanto. Sin embargo, es tu responsabilidad como papá el decir cuánto tiempo, el controlar qué es lo que ven. No es bajar aplicaciones por bajar. Creo que, y lo mismo pasa con los videojuegos, ¿no? Toda aplicación, todo videojuego tiene su guía de control parental. Por eso hay para mayores de 13, acompañamiento con papás, mayores de 16, mayores de 18, porque cada cosa tiene su momento, el contenido es diferente. Entonces, hay un bombardeo excesivo de mucha información. Lo que pasa en China nos llega automáticamente al Perú. Y hay infinidad de retos virales. Y hasta empiezan como algo como que divertido, como que gracioso, y de pronto ese divertido, entretenido, gracioso se va tornando en algo que ya preocupa, y empezamos a ver conductas diferentes en nuestros hijos, y ya de repente no es el hijo, sino es los amigos y el entorno más cercano. Ante esa situación, ¿qué podemos hacer los padres? Es importante la cercanía con los hijos, ¿no? Si nosotros le estamos dando un aparato electrónico y estamos permitiendo que nuestros hijos bajen las distintas redes sociales que hay, hoy en día la de mayor tendencia es el TikTok, ¿no? Es mucho más ligero, mucho más rápido. Es importante que como papás no seamos indiferentes a eso. Si estoy permitiendo que mi hijo baje TikTok, yo también me bajo TikTok, porque tengo que ver qué contenido hay, porque tengo que ver cómo es el uso, la cercanía. Por ejemplo, con el adolescente, el niño suele hablar un poco más, el adolescente no, el adolescente ya está en su propio mundo. Entonces es importante que si tenemos hijos adolescentes, el diálogo, y voy a resaltar diálogo, porque yo siempre le digo a mis papás, cuéntame, ¿tú conversas con tu hijo? Sí, cuéntame cómo es tu conversación. ¿Qué tal le fue en el día? Bien. ¿Y hablaste con amigos? Sí. ¿Qué hiciste? No es un diálogo, ese es un interrogatorio. Un diálogo es lo que estamos teniendo tú y yo. Fluye. Es lo mismo que tenemos que hacer, y es un diálogo sin juicios de valor. ¿Qué es lo que suele pasar? Imagínate que llega tu hijo y te dice, mamá, he visto esto. He visto este reto y mira cómo se desarrolla. Y tú le dices, no, eso es porque los chicos quieren llamar la atención.
de por sí ya le estás poniendo una barrera y para el niño es, esto yo no le puedo decir a mi mamá, esto yo no le puedo contar a mi papá. Entonces sí es importante aprenderlos a escuchar. Hay algo que a veces se nos olvida, nosotros hemos pasado por esa edad. Y si nosotros hemos pasado por esa edad, es importante hacernos esta pregunta: ¿cómo me hubiese gustado a mí, que estaba pasando en ese momento por quizás la crisis existencial más importante, que mis papás se hubiesen acercado a mí? Si tengo esa respuesta, aplícala con tus hijos. Es importantísimo eso. Vemos que los niños cada vez, y en las noticias, ¿no? Es alarmante cómo cada vez ya no son solo adolescentes, sino niños, ¿no? Menores de 9 años, y también van asumiendo estos retos. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué un niño, que se supone es un menor de edad, desde cuándo puede tener acceso a una cuenta de Face, a una cuenta de TikTok, a tener su blog en YouTube, qué sé yo, ¿no? ¿Qué, como psicóloga y con la experiencia que tienes, es recomendable el uso de estos accesos que tiene el niño para que pueda utilizarlo tan chiquito? No, porque si tú ves en todas las aplicaciones, es para mayores de 13 y algunos para mayores de un poco de 16. ¿Por qué? Porque ya hay un criterio, digamos, y vamos a decir digamos porque todavía no lo terminan de desarrollar para discernir qué está bien y qué está mal. ¿Qué es lo que pasa con los niños pequeños que tienen acceso y sin supervisión? Que las redes sociales encuentras de todo. Y ellos no saben si eso que está haciendo el influencer es correcto o no, porque al final es la persona con más seguidores que todo el mundo admira, pero no necesariamente es que esté siendo admirado por algo positivo. Entonces, qué importante es que los papás supervisen o acompañen, o que justamente con este diálogo le digan: cuéntame qué es lo que ves, vamos a ver juntos. Meterse en el mundo del niño, ¿no? El niño en la etapa de la niñez está en formación, esta conciencia moral. Entonces empiezan a asumir reglas, empiezan a entender que hay normas sociales, empiezan a tratar de ser más responsables, de ser este niño bueno que sigue las indicaciones. ¿Qué consecuencias traería a estos niños que están sin el control permanente de los padres? Porque bueno, ya tienen el celular, la tablet y tienen acceso a internet. ¿Cuáles serían estas consecuencias de los padres y los adultos no tomar estas acciones en esta responsabilidad que tenemos? Primero, que pueden llevar los retos y todo el contenido que hay, si no hay una supervisión y no sabes qué es lo que está viendo, atenta contra la integridad física, emocional, incluso contra la vida. Lo hemos visto. Se genera también dependencia. O sea, yo no sé si tienes conocidos, a mí me pasa, e incluso a mí me pasa, que si estoy en TikTok no me doy cuenta y el tiempo se pasa muy rápido. Sí. Entonces genera una dependencia. Nosotros como adultos podemos decir ya, hasta aquí. El niño no. Entonces se centra tanto en las redes sociales, en todo esto virtual, que terminan dejando de lado cosas que sí son prioridad para ellos: el colegio, las tareas, divertirse jugando, pero jugando de verdad. Entonces eso es importante. Además sabemos que ya nos estás diciendo que hay que cuidar, que hay que estar entrándonos en este mundo del niño, pero ¿de qué manera nosotros podemos cortar esto sin que el niño sienta de que estamos siendo punitivos, ¿no? Quitándole de arranque, y generamos más bien esa conducta que quieren reaccionar y ocasionamos en ellos conductas desafiantes? ¿Cómo podemos entrar ahí los padres? Es importante establecer normas en casa. Normas y límites. Exacto. Y yo siempre digo, no solamente como involucra al niño, no es imponer las normas, es hacerlo partícipe de las normas. Es decir, a ver, vamos a ir de a poco porque veo, por ejemplo, que no
no estás cumpliendo con tus deberes, ¿no? Vamos a establecer esto. Este tiempo va a ser para el tiempo de juegos, de juegos. O sea, ya el celular no se lo podemos quitar de un momento a otro si ya decidimos dárselo, pero empezamos a minimizar el tiempo, ¿no? Porque es algo atractivo para ellos, pero si se lo quitamos sin darle nada, colapsan. Y es válido que colapsen. Entonces sí es importante reemplazar te quito esto, pero te estoy dando calidad. En su momento usarás esto. Usarás el aparato, usarás con más tiempo cuando seas mucho más responsable para el uso de un aparato electrónico. Y cuidar también el aspecto de que hacen un juego, por ejemplo, ¿no? Y en ese juego ingresan personas de todas partes del mundo, y cómo saber que es un niño como él, de la misma edad, de la misma familia, con los mismos patrones, por lo menos de crianza, cómo saberlo, Eso ¿no? es importante, que los papás primero, si ya van a decidir darle carta abierta a sus hijos de poder jugar, se sienten también por momentos con ellos, supervisen con quién están hablando. Lo importante de ahora es que los videojuegos los puedes ver, hay un control parental. Entonces, no es te doy el aparato y me desligo, es superviso. Incluso es posible decirle a los niños, te voy a dar esto, pero yo voy a estar supervisando qué es lo que tú estás haciendo, qué es lo que tú estás viendo. Imaginemos que en YouTube, por ejemplo, que los chicos se meten a ver a su YouTube, a su gamer favorito. Siéntate con tu hijo a ver cuál es el contenido de ese gamer. O sea, no es solamente, ya es de un videojuego. ¿Cuál es el contenido de eso? Entonces, eso es importante. Eso es lo más valioso que el padre, porque también podría considerarse que es un maltrato a ese menor, ¿no? Porque no es que te doy todo, lo tienes todo y libremente tú ingresas, ¿no? Hay una responsabilidad del padre. Finalmente, ¿qué mensaje nos darías a los padres, a los cuidadores, cómo poder abordar este problema? Repito, es importante el diálogo, fomentar la confianza, la escucha activa, el que no den juicios de valor, escuchen a sus hijos, siéntense con ellos. Es complicado a veces por la rutina diaria, pero un momento familiar de compartir, de decir, a mí me pasó esto, a ti qué te pasó, contémonos, compartamos. Eso es importante porque empiezas a tener esta apertura de que los chicos te tengan confianza. Muchísimas gracias, querida Odalis. Para nosotros todo un regalo tenerte aquí. Gracias. Y abordar un tema que es tan complicado hoy en día. Te agradezco. Queridos amigos, nosotros nos vamos a una pausa y luego volvemos. Nuestras niñas, niños y adolescentes, como nativos digitales, consumen nuevas tecnologías, plataformas, redes sociales, hacen uso de esas nuevas tecnologías, desafortunadamente no con fines de aprendizaje o de superación. La mayor parte de estos consumos son más bien para entretenimiento. Y eso, en el mejor de los casos, porque también hay que decirlo y estar muy atentos, porque a través del internet, de las redes sociales, circulan muchos retos virales que ponen en riesgo la salud, la estabilidad mental, emocional e incluso la vida de nuestras niñas, niños y adolescentes. Papitos, mamitas, maestros, mantengámonos muy atentos, muy alertas. Vamos a establecer una comunicación constante, a dialogar con nuestros chicos, a conocerlos, a estar pendientes de sus amistades, de cómo utilizan estas redes, cómo se desarrolla esa comunicación a través de esos medios digitales, porque no siempre es con buenos fines. Vamos a cuidar a nuestras niñas, niños y adolescentes. Son lo más valioso que tenemos y esos medios pueden representar un gran peligro. Cuidado con los retos virales.